Idea Morada AC es un laboratorio creativo y ciudadano de promoción y gestión cultural que promueve el desarrollo social a través de proyectos artísticos y culturales que propicien la reflexión sobre las artes comunitarias y la ciudadanía cultural, con sede en el puerto de Veracruz. Hola, mi nombre es Chantal Pantoja y bienvenidos al podcast de Creativos Culturales. El día de hoy tenemos a la maestra Adriana Durán, que es de Idea Morada AC, ¿no? Hoy es el segundo capítulo de nuestra segunda temporada de Creativos Culturales y estamos muy contentos de tener a muchos creadores, productores, artistas que son artistas independientes o que tienen proyectos culturales independientes, y el día de hoy le hicimos la invitación a la maestra Adriana y que nos platique acerca de su proyecto. ¿Cómo estás? Hola, pues muchísimas gracias, Chantal, muchas gracias por la invitación. A todos, muchísimos saludos, sea de tarde, de noche, de día. Pues contenta de estar acá, contenta de saber que existen propuestas como estas que dan voz, digamos, a los agentes culturales que estamos participando dentro del sector cultural, concretamente en la ciudad de Jalapa. Yo estoy al frente de una AC que se llama Idea Morada. Idea Morada tiene muchos años, no es una organización que surge, digamos, en estos últimos años. Tiene más de 10 años, 11 años. Inició en el puerto de Veracruz con unas gestoras muy aguerridas, a quienes les mando un saludo, que saben que las quiero mucho, que las admiro, mujeres, muchas de ellas. A Verónica Covarrubias, a Eunice Muruet, ¿no? Que, bueno, en distintos momentos han llevado, digamos, la organización. Eran otros momentos también, digamos, para las organizaciones de la sociedad civil. Porque sí, hace 10 años cambió mucho el sector, ¿eh? Entonces, ahora, digamos que Vero se iba del país, estaban como en esta transición de no sabían si continuar con el proyecto o no continuar con el proyecto. Ellos hicieron también mucho trabajo de intervención comunitaria en Veracruz, aplicaron a muy distintas convocatorias, obtuvieron muchos estímulos, digamos que año con año, la verdad es que sí, fue una ACE muy activa, con trabajos de música, ¿no? De grabaciones, en materia de comunicación, pero con niños, pero también con intervención, festivales, organización, por ejemplo, también con Eunice, tequios de saberes. Entonces había espacios de diálogo y de reflexión entre los agentes culturales o intercambios. Entonces, sí, muy, muy, muy dinámica y muy activa. Viene esta transición y entonces, ¿qué hacemos, no? Yo estaba ya interesada, digamos, yo ya venía haciendo proyectos de intervención comunitaria, que esa es otra historia. Yo ya venía trabajando ya tenía una larga trayectoria en el sector cultural y me acerco, de hecho, con ellas porque me interesaba, digamos, ya estar trabajando directamente en intervención comunitaria en Jalapa, porque no lo había yo hecho en Jalapa como tal, ¿no? Entonces, comenzamos a trabajar, bien este momento, ellas, pues ya no es posible que se quedaran al frente y yo decido tomar esta bonita, bonito malabar. ¿En qué año fue eso? Eso fue hace 1 año, 2 años. Apenas. No, así apenitas, sí estamos. Sí, porque yo te recuerdo que pues ya venías venías trabajando con la asociación, Ajá. ¿no? Porque sí yo recuerdo el nombre, ¿no? Y pues las veces que hiciste en el 2017, lo del consumo cultural, ¿cómo? Es que en el 2017 estaba yo armando una propuesta. Es que yo, digamos que antes de Idea Morada tenía una organización que se llamaba Nodo Sur. Sí es cierto, con Nodo Sur estoy confundiendo. Incubadora Cultural. Pues vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí porque lo que queremos es, bueno, ahorita ya nos diste como un panorama, ¿no? Justamente de lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Que es nuestra realidad, ¿no? En este entonces. Pero me gustaría como saber tu historia, cómo fue que llegaste a esto. Obviamente, esta asociación, tú ya traías un background, ¿no? De Nodo Sur. Entonces, vamos a platicar un poquito de eso. Primero,
¿De dónde eres? ¿Naciste aquí? ¿De qué parte del país eres? Yo soy chilanga, soy de Feña. Y llegué al estado, bueno, llegué a vivir a Jalapa hace como 9 años, porque la vida, el amor, ya saben, uno, ¿no? Y entonces y con muchas ganas, la verdad, de salir del DF. Amo el DF, pero la calidad de vida sí. Sí. La verdad, para quienes ya salimos, es muy difícil, bueno, para mí poder regresar, porque además Jalapa, que es una ciudad, bueno, el estado de Veracruz, que es un estado rico, diverso, para donde tú quieras, en biocultural, en cultural, en artístico, o sea, hay para todo, ¿no? Entonces y además la ciudad de Jalapa, pues es una ciudad que atrapa, porque para los que trabajamos en el sector cultural, es un espacio burbujeante y mucho, mucho más cuando yo llegué, ¿no? Hace como 9, 10 años. Sí. Sí, era súper dinámico, había muchísima gente en las calles, también el clima cambió, ¿verdad? Pero había chipi-chipi, la vida cultural de la ciudad, la vida cultural, ¿no? Era riquísima, riquísima, ¿no? Sí. Entonces, llego aquí y de pronto yo ya tenía una trayectoria, digamos, larga en el DF, porque pues yo ya llevo en el sector como unos 20 años o más de 20 años trabajando en el sector cultural, pero más bien estaba en el DF y fui funcionaria muchos años con el CONACULTA, el INBA, la Secretaría de Cultura, gobierno del Distrito Federal. O sea, ya venía con mucha experiencia, digamos, más como en ese sentido. Y de manera independiente también ya me había independizado de la función pública, ya había hecho mis pininos así de convocatorias y yo decía, si hago programas para gobierno, pues que no puedo hacer yo programas para mis proyectos. Ya me había formado un poco como dentro de la gestión cultural, entonces ya teníamos muchos años ahí trabajando. Y cuando llego aquí, yo me estaba formando en el tema de emprendimiento. Que eso ya fue como por 2014, digamos, que 2013, que venía muy fuerte, digamos. Yo ya venía del campo de la gestión, pero me incorporé al campo del emprendimiento y la verdad es que me gustó mucho, aprendí mucho y de ahí lancé la organización que se llamó en ese momento Nodo Sur Incubadora Cultural. Sí, es cierto. Yo me acuerdo que hiciste un estudio, ¿no? Sí. Y yo lo leí y me pareció súper interesante. También dabas talleres, si no me equivoco, de gestión cultural. Sí, aquí digamos que Nodo Sur lo que propusimos, porque además para ese momento, digamos que ahorita hay mucho más camino en el Estado en relación a la profesionalización cultural, pero en ese momento todavía estaba como muy incipiente, no había tanto, digamos, ni tanta oferta, por ejemplo, ¿no? De espacios, escuelas, cursos, en fin. Entonces, lo que yo propuse desde Nodo Sur, porque ya lo había yo hecho en otro momento, era profesionalizar, ¿no? Entonces teníamos una línea, de hecho la sigo manejando, o sea, sigo teniendo una línea de profesionalización de agentes culturales y impartíamos unos diplomados, hicimos una alianza con la Universidad Veracruzana para certificar los conocimientos, digamos, obtener un diploma y pues hicimos varias emisiones, yo creo que como unas 4 emisiones del diplomado, una cosa así. Y en ese momento, digamos, ya cuando habíamos más, cuando estábamos, pues sí, la red era un poco más amplia también, decidimos organizar el foro de cultura, el primer foro de cultura y derechos culturales, porque esto fue en el 2017, se estaba aprobando la Ley General de Cultura y Derechos Culturales para el país, ¿no? Es que es un evento... Que ese fue en el 2016. Importante, ¿no? En el 17. 17 también. Y ahí es que decimos, hay que armar un foro, sí es importante tener, digo yo como funcionaria, viendo la riqueza y el potencial que tiene esta ciudad y el Estado, pero esta ciudad concretamente, de verdad era muy frustrante porque yo pensaba que llegaban las administraciones y era así como de, ay, bueno, pero es que no conocemos, ay, bueno, pero es que no sabemos. Y de pronto yo decía,
nosotros en política cultural o cuando estás diseñando política, partes de algo que se llama línea base, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues es toda la información que tienes a partir de la cual pues vas marcando, ¿no? Dentro de tus indicadores, uh-huh. ¿no? Tus antes y después. Y entonces yo dije, pues vamos a armar una línea base. Y organizamos los foros, hicimos un trabajo de verdad exhaustivo. Todo fue autogestivo, todo, uh-huh. absolutamente todo fue autogestivo. Dentro del, digamos, para llegar al foro y generar una agenda ciudadana de cultura, que no la traigo, pero armamos una agenda ciudadana. La tenemos por ahí. Sí, tenemos una agenda ciudadana de cultura del 2017. Hicimos unos instrumentos, focus group, levantamos la información, esas mesas de trabajo, digamos, llegaron a ciertas conclusiones que las presentaron en plenaria en el foro. Se hizo toda una sistematización de la información de todas las propuestas que se vertieron en el foro y, bueno, ponentes y demás de gente importante, digamos, dentro de la trayectoria uh-huh. acá en Jalapa, en el sector cultural, y sacamos la agenda y la presentamos, la entregamos ante en esos momentos los gobiernos, digamos, uh-huh. que iban entrando, que en este caso era Hipólito, uh-huh. Las diputadas, el personal del IBEC, uh-huh. y bueno, pues ya, hicimos nuestra uh-huh. labor, digamos, desde sociedad civil. Sí, justamente con la administración estatal que está ahorita uh-huh. y la pasada municipal, ¿no? Fueron las dos anteriores, porque estaban los... Es que fue como una transición en la que iba saliendo el PAN, justamente. Y claro, porque fueron 2 años, sí, cierto. Ajá. Entonces, sí. En la estatal estaba el PAN uh-huh. y en la municipal iba entrando este partido uh-huh. con Hipólito. Bueno, con el partido de Morena. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, sí, claro. Ahí fue cuando justamente, ahí fue donde yo conocí con el foro, justamente. Uh-huh. No recuerdo si fue en Humanidades, ¿no? Sí, lo hicimos en Humanidades. Sí, fue entonces. Sí, en Humanidades sí, y participó también la CUO, ¿no? El centro de los observatorios, Los observatorios, digamos, de la UB, de la ¿no? UB, sí, esos son muy interesantes. Con Lulú Becerra, que también andaba muy movida con una. Sí, la maestra, muy buena maestra. Sí. Ella me dio clases en Realia. Es muy buena. Sí, justamente eso, ¿no? Y creo que tocas un tema muy interesante que nos ha tocado aquí en el podcast, que son las políticas culturales. Realmente en Jalapa son muy pocos los agentes que se dedican a eso, ¿no? ¿Por qué? Por el desconocimiento, justamente. Si tú no te profesionalizas en esta parte, nunca lo vas a entender, incluso, porque yo me he encontrado con alumnos que les cuesta muchísimo trabajo entender qué es una política cultural y cómo diseñar políticas culturales, cómo encontrar las políticas culturales que tienen las administraciones o que podrían generar las administraciones. Uh-huh. Entonces, sí es muy importante y creo que esa labor que tú hiciste en el 2017 fue yo creo que podría ser como un parteaguas de la gestión cultural en Jalapa, ¿no? Como que ya había una apertura poquita, ¿no? O sea, teníamos a Realia, ¿no? Que traía ya su oferta, pero no había como muchas cosas, porque también el IBEC tenía esta cuestión del foro de emprendedores culturales, uh-huh. ¿no? Y tampoco ahí se había tocado el tema, porque yo estuve en todos los cursos de los foros, yo estuve. Yo también. Ajá, de hecho creo que ahí también sí. nos encontramos. Uh-huh. Entonces, tampoco se tocaba el tema, ¿no? Entonces uh-huh. O sea, yo sí fue mi primera acercamiento. Y justamente es eso, que desgraciadamente no hay como un seguimiento, ¿no? O sea, no hay nadie que lo quiera hacer. Y de ahí ya nace, pues, después vamos a platicar de eso. Sí, pues es un tema, a mí, lo que pasa es que a mí me apasiona. Claro. Entonces, y muchos años fui funcionaria pública en el DF, y la última labor que yo estuve haciendo en el DF estaba yo en el área de asesores en la Secretaría de Cultura, que ya era Secretaría de Cultura porque pasó uh-huh. de dirección a instituto uh-huh. y de instituto a Secretaría de Cultura en el gobierno del Distrito Federal. Uh-huh. Y José Antonio MacGregor, a quien es un hombre antropólogo de una gran trayectoria, que fueron, digamos, de mis maestros con los que me formé, uh-huh. digamos, en el tema de la gestión cultural
y que es una labor importantísima en materia de capacitación y profesionalización de agentes culturales desde el 2000, o sea, el 2005. Muy, muy, muy importante la labor que hicieron desde la Dirección de Capacitación del área de capacitación de Conaculta. Yo con él estaba trabajando en el área de asesores y estaba haciendo, digamos, ahí construíamos la política pública, Claro. ¿no? Entonces, pues él es el Sí, pues sí. guía, ¿verdad? Yo tenía un puesto ahí de una subdirección de instrumentación de política cultural. Y bueno, obviamente este tema que te apasiona, además lo puedes poner en práctica y entonces le metes los derechos culturales y que si la declaración de Friburgo y eso, cómo se convierte en líneas y de las líneas cómo es que esto se traslada. Oye, deberías de armar un taller de eso. Yo lo tomo. Sí, es muy interesante, Sí, o sea, porque, por ejemplo, yo llevé la maestría Políticas Culturales, pero no así, ¿no? O sea, llevas 2 meses, 2 materias, ¿no? Deberías de abrir un curso. Sí. La verdad es que sí es muy interesante. Sí, es bien interesante ver cómo esto lo vas bajando y cómo esto se van convirtiendo de un plan rector, porque hay que elaborar un plan rector en el que hagas toda tu argumentación con toda jurídica y además teórica, ¿no? De qué es lo que planteas y por qué lo planteas, desde dónde lo planteas y cómo es que esto se va concretando, digamos, a través de cada una de las direcciones, que además pensamos que en la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura, eran en aquel entonces 16 delegaciones, ahora 16 alcaldías, y eso es de la Ciudad de México, es un monstruo, ¿no? Entonces, bien interesante. Entonces, cómo lo bajas y luego esto cómo se convierte en programas y de los programas en indicadores y luego cómo recabas la información y entonces sistematizas y vas haciendo como tus... pues esto, como tus balances y como acá no estaba. Sí, aquí no hay eso, no, para nada. Como aquí yo no, o sea, y la verdad es que regreso al punto de que era muy frustrante porque yo creo que la ciudad merece mucho, pero mucho más, porque es de verdad la cantidad de personas que trabajan en el sector cultural, con experiencia, sin experiencia, me refiero a en la profesionalización, ¿no? de su chamba, o sea, de hacerlo sostenible, ¿no? De hacerlo sostenible. Pero talento y nivel, donde le busquen, así, teatro, música, danza, propuestas de intervención, de metodológicas, es bella. Y sí es frustrante que haya tanta oferta, ¿no? Y también demanda por parte de la gente, pero que no haya políticas que ayuden a que eso corra mejor, ¿no? Sí, porque luego, pues platicando con todos los creadores aquí que tienen proyectos, que la mayoría de los proyectos que hemos visto aquí, y ayer también lo platicamos en el primer capítulo, siempre tienen esa parte comunitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque los artistas siempre están interesados en compartir con la comunidad, ¿no? Y pues esas... O sea, si nosotros conociéramos o supiéramos o que las mismas instituciones nos digan, miren, esto es lo que nosotros ofrecemos, esta es la política que traemos, vamos a unir fuerzas, ¿no? Y proponme, ¿no? Y sería genial, ¿no? Sería el trabajo, yo creo que de por sí el trabajo se hace, ¿no? Porque algo que tenemos los creadores y los artistas aquí es que lo hacemos como sea, pero se hace, pero se haría mucho mejor y habría, yo creo que más alcance, ¿no? Para la comunidad. Yo creo que sí, y habría un mayor impacto, ¿no? Sí, claro. Tendríamos un mayor impacto y creo que trabajar de manera colaborativa, nosotros seguimos impulsando y creyendo, pero sí el trabajo de manera colaborativa creo que es, al menos hoy, lo ha sido en otros momentos, pero al menos desde mi organización o desde las propuestas que impulso, pero es el trabajo colaborativo entre el sector público, el sector privado y el tercer sector es fundamental para el sector. Sí, claro. Para ponderar, para proyectar, para sostener, digamos, ¿no? No es suficiente porque efectivamente los creadores trabajan y son de verdad perseverantes y resilientes y
y somos necios, ¿no? Sí. La verdad es que sí somos somos muy apasionados, pero Sí. también somos muy necios. Porque nos mantenemos y vemos la manera, ¿no? Sí, o sea, siempre. estamos tratando de ver la manera de que esto suceda y bueno, hay que ir construyendo pues poco a poco y en ese sentido creo que sí es relevante, es relevante que se incorpore la política cultural, digamos, dentro de la vida Sí. cultural de la ciudad, desde las instancias gubernamentales, concretamente municipales. O sea, el IBEC tiene sus políticas y uno puede entrar y revisar y bajar y ver los programas y tal. Y eso, bueno, como acotando lo que lo dice Adriana, justamente eso. Eso es un problema que no solo pasa en Jalapa. A nivel municipal no encontramos nada. Y eso es muy preocupante, ¿no? Porque si tú quieres hacer las cosas bien, ¿no? En este caso, pues tienes que, ¿no? Tener pues tus políticas, ¿no? Y justo, o sea, ya cuando tienes incluso un proyecto, tienes tus propias políticas, ¿no? Y así lo debería tener todos los ayuntamientos. Y no solo pasa aquí, pasa en todo el país, ¿no? Y afortunadamente el IBEC de manera estatal sí lo tiene, Sí. pero hay instituciones estatales que no lo tienen. Que tampoco lo tienen. Sí, y que no lo encuentras en ningún lado. No, es tremendo. Y sí creo que es necesario para estas instancias que incorporar a perfiles que tengan trayectoria y experiencia dentro del sector cultural. Creo que las hay hay de muy diversos perfiles. O sea, y yo regreso a Jalapa porque bueno, vivimos aquí, pero hay personas que tienen trayectorias, experiencias muy ricas que me parece que pueden aportar muchísimo al diálogo y a la construcción de la política cultural desde distintas esferas, ¿no? También creo que algo importante, digamos, no solo... no hay una ausencia de política, en realidad sí hay una política, aunque no haya una política, ¿no? Porque hay un ejercicio de... Pero porque no hay vacíos de Más bien no poder. la conocemos. A lo mejor no la redactaron, pero, Ándale. pero están Sí. haciendo una política. Sí, sí, sí. Aunque no esté escrita, Sí. están haciendo una política y bueno, ahí tendríamos que estar atentos sobre bueno, qué tipo de política en acción o a través de los programas es la que están implementando. Y también nosotros, pues estar muy atentos porque creo sí, que... es que justamente tienes que decir, a ver, ¿qué es lo que traen? ¿No? O sea, tienes que como calar las aguas, ¿no? A ver qué es lo que traen, cuál es su idea, ¿no? Y eso tampoco está padre, ¿no? Sí. O sea, no siento que no es lo ideal, ¿no? No, pero la vida sigue. No es ideal, dirían por ahí unos amigos, es que el paraíso no existe. Exacto. Pero también creo que es interesante que nosotros veamos como agentes culturales que nosotros a través de nuestros proyectos, de nuestras iniciativas, de nuestros emprendimientos, estamos ejerciendo una política cultural. Claro, por supuesto que sí. Y que tenemos que, en ese sentido, sí preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cuál es el impacto, cuál es el alcance, porque sea que tengamos, o sea, independientemente del financiamiento independientemente del financiamiento que nosotros tengamos, estamos ejerciendo una política. Entonces, también eso nos hace preguntar y creo que es bien interesante que nos hagamos estas preguntas desde el sector cultural, cuáles son los derechos culturales que yo estoy promoviendo, qué es lo que yo, al hacer esto que estoy haciendo, qué es lo que estoy provocando en el otro, porque finalmente el proyecto no está solo y no va solo, es una construcción colectiva. Claro. Y se coloca en el plano y en el terreno, o sea, en el campo social. Y entonces todas las acciones que nosotros tengamos, todas estas acciones van a tener inciden en esta realidad social en la que todos estamos construyendo, en la que todos estamos tejiendo y que si tenemos mayor claridad, creo que podemos tener, digamos, el impacto o tener la mayor claridad para saber cuál es el impacto que nosotros queremos generar, ¿no? O qué es lo que nosotros queremos apuntar. Y cuando argumentamos y pedimos financiamientos... Sí, ser como más asertivos, ¿no? En todo lo que hace tu proyecto. Creo que eso es lo importante
justamente de tener esta visión, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estoy resolviendo? ¿Cuál es la necesidad que yo observé? ¿No? Que luego pasa, y a mí me pasó, que haces tu festival, ¿no? Porque a mí me gusta la música antigua, pero al final te das cuenta que estás estás solucionando problemas de diferentes comunidades, ¿no? Uh-huh. Ya obviamente después a nosotros nos pasó 3 ediciones después, nos dimos cuenta de que estábamos resolviendo algo. Uh-huh. Y si lo hubiésemos sabido desde el principio, creo que las cosas hubiesen sido mucho más fáciles. Uh-huh. Y no te pesa decir como de, ay, ya viene el festival. No, es como de, no, ya viene. Uh-huh. ¿Qué propones? Uh-huh. ¿Qué tipo de financiamiento? ¿A quién le vas a qué puertas vas a tocar? Incluso si tú sabes la política que tienes, vas a saber qué puertas tocar, ¿no? Uh-huh. Y no tampoco perder tiempo, ¿no? Uh-huh. Y justamente está padrísimo el tema, yo podría hablar de esto 1000 años. Pero me gustaría que, bueno, ya nos comentaste que entraste o que estás en Idea Morada desde hace 2 años. Uh-huh. ¿Cómo fue este proceso o cómo fue que decidiste, ok, quiero estar como full, ¿no? Con esto. Pues siempre está. Bueno, más bien como tomar este proyecto, ¿no? Esta asociación. Pues la intervención comunitaria es algo que gozo muchísimo. Yo, digamos que trabajamos, bueno, yo concretamente trabajo desde la arteterapia. Uh-huh. En algún momento tomé un diplomado en arteterapia. Disfruto mucho la intervención comunitaria y es cómo utilizamos los lenguajes artísticos para los diversos, o sea, porque pueden ser tan diversos como todos ellos. Entonces, ¿cómo recurrimos a ellos y los exploramos para poder nombrar realidades, para poder decir cosas, para poder escucharnos, para poder hacer propuestas en colectivo, ¿no? O sea, las artes, los lenguajes uh-huh. artísticos son riquísimos para todo esto y te colocan, digamos, en distintos planos que, además de ser lúdicos, además de explorar la creatividad, sí son como esta fuente o este espacio que te da libertad también, uh-huh. ¿no? O sea, pues, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Que es impresionante cuando tú ves a los chavos que estamos en talleres, que obvio, son trabajos en equipo, colaborativos en el que hay teatreros o que hay plásticos, en el que hay fotógrafos, ¿no? Y cada quien hace pues la chamba que sabe uh-huh. hacer. Y es padrísimo porque tú ves a los chavos que de pronto hay temas que se les complica decir y que en el momento en el que ellos elaboran su máscara y se la colocan y se paran al frente, ya no decir. Pasa. O sea, ¿no? Sí. Entonces, digamos que disfruto mucho esta vertiente. Los gestores yo les digo que los gestores tenemos como un corazón de condominio porque nos gustan muchas cosas, sí. No nos gusta solo una. Entonces, sí, no. Puedes estar en festivales, pero sí. Puedes estar haciendo intervención, pero puedes estar en un museo, pero puedes estar en un teatro, pero puedes estar en producción, ¿no? Entonces, no puedes financiamientos, ¿no? Dedicarte a hacer financiamientos uh-huh. o solo consultorías, ¿no? Uh-huh. Hay muchas cosas y eso es lo que me gusta de la gestión cultural. Y también lo platicábamos en justamente la materia con Lourdes Becerra. Uh-huh. Le decía yo, es que los gestores culturales somos todólogos. Uh-huh. O sea, no podemos hacer todo, pero debemos de conocer, ¿no? Uh-huh. De todo justamente para poder organizar y justamente gestionar, uh-huh. ¿no? Y que yo por eso a mí la gestión cultural me gusta tanto porque puedes, por ejemplo, yo me dedico más a la producción, ¿no? Uh-huh. Y doy clases y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente que se dedica a la intervención comunitaria, que también son cosas que yo he hecho y me encantaría hacer, ¿no? Y que cuando tengo oportunidad lo hago. O hay gente que se dedica más a la investigación o a la cuestión de las políticas o a instituciones públicas o etcétera, ¿no? Y eso está súper padre porque tienes muchas opciones y también tiene mucho que ver con la diversificación. Uh-huh. O sea, siento que como gestor cultural está muy difícil y también creo que tiene que ver con la personalidad de los gestores culturales. Yo no he conocido a ningún gestor cultural que sea así como hiperactivo, que no sea hiperactivo.
¿no? Todos los que he conocido son igual que yo de intensos. Y justamente es eso, ¿no? Sí. Eso de a todos, o sea, todos los maestros que me dieron clases en la maestría y en los cursos que he tomado, todos son así, ¿no? Entonces justamente creo que es eso, ¿no? Te da como ese panorama completo para que tú escojas qué es lo que quieres ser, ¿no? Ujú. O qué es lo que quieres hacer incluso, qué es lo que más te gusta, si quieres producir como yo lo hago, o si quieres investigar, o si quieres dar clases, ¿no? Ujú. Perfecto. Muy bien, Adriana. Entonces, ahora sí. Bueno, ya ves que me dijiste que entraste en lo de hace 2 años, o sea, justamente en la pandemia. Sí, Cuéntanos, ¿cómo fue tu sí. experiencia como gestora cultural en la pandemia? Pues creo que muy estresante, ¿no? O sea, sí fue muy estresante porque además no solo es el proceso personal, ¿no? En el que todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, pero yo personalmente sí era un cómo me reajusto y cómo me adapto y cómo puedo estar y convivir con un tema de paranoia que, digo, yo la verdad es que creo que estuvo bastante bien y lo mantuve ahí, en la puerta, en la raya. Pero a esto se sumaba que era el tema del encierro, que creo que es un tema muy interesante para ver cómo es que nosotros como sujetos nos volcamos ahí en el encierro y todos los procesos que nos pasan. Eh, pero el tema económico era complicadísimo, ¿no? Nosotros afortunadamente ya habíamos obtenido, ahora sí que nos llegó la pandemia y nos habían aprobado un proyecto, Ujú. habíamos aplicado una convocatoria municipal y Ajá. habíamos obtenido ese estímulo La de asociaciones civiles. con Ujú. asociaciones civiles, sí, que sacaban desde Ujú. Participación Ciudadana. Y nos fuimos a campo, o sea, sí aplicamos el proyecto. Uy, fue todo un malabar, fue todo un Sí, porque malabar. ustedes ya tenían planeado algo y ahora, Sí, y como era campo, no podía hacerse en línea. no. Sí. Y sí, y no, o sea, lo tuvimos que, hicimos como 3 modificaciones al proyecto y finalmente lo impartimos en línea porque no había las condiciones para que lo pudiéramos hacer. Es un proyecto de fomento a la lectura que es un fanzine que tenían que armar chavos. Es un proyecto dirigido a jóvenes que vivían en zonas rurales Ujú. o zonas de alta marginación en la Ujú. ciudad de Jalapa. Lo cual, irnos a la virtualidad, qué bonito malabar, ¿verdad? Sí, era un detallísimo. Porque justamente estás hablando que vas a trabajar con zona rural, no vas a trabajar con los chavos que están Ujú. aquí, que tienen todas las condiciones, Claro. tabletas, ¿sí, no? Pero fue un taller padrísimo porque muy, muy intenso y muy desgastante porque tuvimos que hacer circo, maroma y teatro para que todo sucediera, eh, tecnológicamente, digamos, Ujú. y con el número de equipo y de personas para poder atender y llevar un taller en línea de intervención comunitaria. Nos estrenamos totalmente haciendo comunidad en las redes, lo cual sí se puede. Pensábamos, porque había resistencia también de cómo lo vamos a hacer, pero es que nunca y siempre es así no, cara a cara. Pero no, o sea, es algo que sí podemos hacer, que requiere mucho más trabajo. Los chavos, la verdad es que se portaron súper aguerridos también, con muchas ganas de decir, porque escribían historias, ¿no? Mm. Historias sobre la ciudad, historias sobre ellos, historias, y bueno, las armaban en el fanzine con unas imágenes, ¿no? Talleres express así de 1 hora con cada grupo, porque hicimos grupos muy chiquitos. Ah, Ahora claro. sí que metodológicamente ahí Ujú. tenemos también la experiencia, Ujú. ¿no? Grupos chiquititos, ¿no? De 5, en 1 hora, porque no nos daba más tiempo, y a tallerear a full con ellos. Y cuando se les caía la señal, En hacíamos WhatsApp. audio taller. Ajá, en WhatsApp. Es que el WhatsApp, Hicimos híjole. nos lanzamos al audio taller, lo cual también funcionó muy bien. Sí, es una buena herramienta Es una buena cuando herramienta. tienes personas con rural. Y Ujú. todas las chavas, y bueno, los participantes además, todos tenían que apagar la cámara, ¿no? Porque jalaba Sí, mucha, mucho internet, sí. era mucho más complicado tener Ujú. la La pantalla cámara. prendida. Entonces, creo que es bien interesante porque dejamos, digamos, un poco el sentido de la vista y de pronto el oído, ¿no? Y la escucha, que yo creo que como Qué músicos, bonito. ¿no? Ajá, entonces sí, para nosotros, creo que para todos fue como un descubrimiento de cómo explorar el sentido del oído y no cancelar, pero sí
no ocuparnos de si está o no la vista, no pasa nada. Y bueno, trabajamos mucho y luego yo armé unas cosas con Idea Morada también, unas cápsulas para el sector cultural, ¿no? Que se difundieron en una convocatoria del IBEC. La de... Contigo a la distancia. Contigo a la distancia. Ya no sé si lo estoy Oye, diciendo pero una esa, canción. no se llamaba del IBEC, del IBEC no se llamaba Contigo a la distancia, se llamaba Cerca. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos Ya vemos ves, pronto. yo así cerca. Contigo a la distancia es de la Secretaría de la Nacional, Sí. que es lo mismo, solo que le cambian el nombre Ajá, dependiendo sí. del estado. Sí, Oye, sí. pero esas ¿dónde están? Yo no las vi. Pues se quedaron yo creo que han de estar en la página del IBEC. Las vamos a subir a la página de Idea Sí, Morada porque estaría súper bien. hice una cápsula de un programa, o sea, di unos talleres y de los talleres, uno fue para reactivación, para proyectos de intervención comunitaria y otro fue de reactivación para producción escénica. Ay, pues súper bien. Y sí, hablamos sobre públicos, formación de Ay, yo públicos. no me Hablamos de enteré un de montón de eso. cosas. Ajá. Yo no me enteré. Es que nosotros también ganamos hicimos el taller de música medieval, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que por eso, es que ese 2020 fue caótico. No. Sí, Muy fue intenso, caótico. muy desgastante, pero afortunadamente sí tuvimos Sí trabajo. hubo bastante, o Hubo, sea, en estímulos sí hubo sí. movimiento. Conozco casos que no, Es que bueno, también depende, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en este caso tuvimos dos. Tuvimos el Contigo a la distancia y tuvimos el Nos vemos pronto, ¿no? El federal y el estatal. Pero justamente también es como esta cuestión de las herramientas. O sea, para una persona que no sabía editar un video, por ejemplo, era muy difícil porque eran contenidos digitales, Sí. todo, ¿no? O sea, era como de... Bueno, yo de youtuber ya, ahí te encargo. Ándale. Sí, Así pues no, sí. yo así de, no sé cómo. Sí, ¿no? O sea, y era cuestiones, por ejemplo, nosotros para Contigo a la Distancia hicimos un podcast. Nunca habíamos hecho un podcast. Hicimos un podcast de medieval, ¿cómo se llamaba? Ay, ya ni me acuerdo. Se llamaba, era de historia medieval, ¿no? De música medieval, ¿no? Y pues lo aceptaron, ¿no? Y ahí está en la secretaría, ¿no? Nosotros nunca lo hemos publicado, y en Nos vemos pronto hicimos el taller, ¿no? Justamente. Pero pues también es como darle como tener esa facilidad de cambiar tus proyectos para que puedas hacer cápsulas, por ejemplo, ¿no? O que hagas un taller en línea que en ese entonces pues no estábamos acostumbrados. Sí, ¿no? Así yo Fue me hice. muy... Ajá. Fue un reto. Sí, y aprendimos mucho, ¿eh? Yo creo que es fue un momento muy rico. A mí me gustó mucho, digamos, trabajar. Es otro contexto, pero sí me gustó trabajar y tallerear, digamos, en línea. Aprendí muchísimo, creo que sí se puede hacer comunidad, creo que también te da la oportunidad de aprender cómo estar y cómo facilitar procesos y cómo utilizar estos medios como recursos que nos permiten llegar de tal o de cual manera. Y bueno, tenemos que adaptar ciertas metodologías, pero creo que es muy, muy, muy rico, digamos, todo el aprendizaje. Creo que además fue un momento bien interesante al menos para este sector, de las personas que conozco, digamos, en el sector y que estaban en redes sociales, un momento también como muy solidario, colectivo, compartiendo su trabajo, estando presentes. Pues sí, ¿no? porque siento que fue como la necesidad, ¿no? O sea, estás solo en tu casa, ¿no? Y es como de, por favor, quiero de conectar con alguien que esté en la misma situación, ¿no? Y ayudarnos, ¿no? Justamente pues nacieron aquí en Jalapa, pues nació Rexis, nacieron diferentes comunidades y organizaciones que si no hubiese sido por la pandemia igual y no hubiese surgido. Claro. ¿No? Y justamente hablando de eso, nos gustaría que nos platicaras de la red de asociaciones civiles. Ay, esa es otra. Pues mira, en este año, en marzo, un grupo de personas, porque
como sigue cambiando, digamos, hubo cambios administrativos con la administración municipal y bueno, había como varios puntos que veíamos que no teníamos como mucha claridad de por dónde se estaban presentando y pues inquietudes, ¿no? Y ya lo veníamos platicando porque desde el año pasado varios de nosotros nos habíamos encontrado en distintos momentos en foros y demás que se habían estado haciendo y entonces, oye, sí, pero ¿y cómo ves la situación? No, pues complicada, pero tal, pero cual. Porque efectivamente creo que, sobre todo con las organizaciones de la sociedad civil, creo que el caso de los emprendedores Es tiene, diferente, tiene otras sí. características, igual de complejo, pero tiene otras características. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, sí es un momento muy complicado por el tema, por cómo están colocadas, digamos, en el escenario nacional, ¿no? Entonces, hay poco apoyo. Ya teníamos cambios administrativos desde antes, digamos, que está muy bien. Nosotros nos vamos con el SAT y que si es con A y que si es con B, usted tenga su contador y entonces con el contador resuelve. Pero, pero era como fiscalizar, pero también como estar buscando, pareciera, ¿no? Todo pareciera en un quizás. em, Entendemos que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que efectivamente prestaban, Ujú. ¿no? A sus Sí, todos lo organizaciones sabíamos. para hacer, Sí. para bajar recursos y demás. Pero no todas las asociaciones, o sea, somos asociaciones decentes Ujú. que sí trabajamos y, y ahora sí que por uno pagaron todos Sí. y Y es, mira, recortaron. te voy a contar una experiencia. Yo no te sabía que era una AC, ¿no? Eso tiene 10 años, ¿no? Estaba yo bien chiquita, ¿no? 21, 22 años. Y llega una persona y me dice, es que voy a abrir una asociación. Y yo, órale, ¿y eso qué significa? Ya me contó, ¿no? Y justamente me contaba esta parte de que tú podías hacer negocio con la asociación y que eso era que por eso las personas hacían asociaciones civiles. Y yo así de, o sea, yo me quedé así como de, ¿pero por qué? O sea, no es como ilegal, ¿no? Ajá. Y me decía, no, es que así lo hacen todos y así es como funciona y por eso es que las personas bajas recursos y pues y ya vives. Y yo así de, y esa era la percepción que yo tenía de las asociaciones civiles hace 10 años, ¿no? Y se me hacía como súper raro, justamente ya después estudiándolo, ¿no? Cuando empecé a estudiar un poquito más de gestión y justamente estos modelos, ¿no? ¿Cuál es el modelo que más funciona para Tu tu organización. proyecto y así, ¿no? Y entendí que no, o sea, que eso está, pues, es ilegal, ¿no? Y pues justamente cuando viene la reforma Fiscal. justamente para las asociaciones civiles, pues sí, ¿no? Sí se prestaba mucho y pues te digo, ¿no? O sea, yo ni sabía qué era, ni nada, y justamente sí mermaba hasta las ganas de hacer una asociación, ¿no? En este caso. Y sí manchó bastante, ¿no? Sí, Manchó bastante a todos, ¿no? Como dices, por sí, uno pagaron todos. así es. Y bueno, pues ya, así nos quedamos y esa es la situación y ese es el escenario. Y creo que lo tenemos complicado en este momento porque efectivamente las convocatorias cada vez son menores. No tenemos ningún tema con el SAT, pero creo que sí hay cosas con el SAT que de pronto si dices, este, ¿qué pasa con ustedes, muchachos? O sea, ¿quieren extinguirnos acaso? Como que todavía no saben, ¿no? Bien cuál Sí. es la manera de... Y sabes qué, nos están matando a inanición, ¿eh? O sea, sí hay pocos Sí, financiamientos. sí, hay Hay muy muy, pocos. así, súper poquitos. Ahorita, por ejemplo, en este año no hay financiamiento, no hubo financiamientos municipales, no hay, bueno, yo no sé, habría que ver las convocatorias estatales, pero de verdad que no estamos tan presentes. Digo, sí hay otras posibilidades que puedes aplicar, digamos, desde el FONCA o desde, ¿no? O Ujú. sea, Sí, sí, sí. pero está complicada la situación, digamos, económicamente o financieramente, y es comenzar a buscar pues estos recursos con iniciativa privada, que, Es que ese es otro tema. ajá, ahí el tema es que efectivamente, pues qué tanto puedes o no, porque si eres donataria, no eres donataria, si eres un colectivo, ¿no? Entonces, em,
Creo que, o sea, seguiremos existiendo las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, y creo que somos muy necios y vamos a seguir trabajando, pero sí este escenario no es un escenario propicio, Sí, digamos, no. para que esto crezca, ¿no? Porque además ha sido muy cuestionada la confianza y yo creo que, o la credibilidad de las organizaciones. Sí. Y regresando al tema de la red, me parece que desde ahí, digamos, que varias de las personas que tenemos organizaciones o que estamos al frente de organizaciones de la sociedad civil, veíamos como estos focos rojos, ¿no? De a ver qué está pasando con nosotras, ¿no? O cuáles, hacia dónde, ¿no? Y de ahí es que hacemos esta convocatoria y la abrimos al final para todos aquellos que estuvieran interesados en participar dentro del sector cultural, sea un colectivo, una organización, una AC, un emprendedor. Un poco igual como para tener como este espacio de diálogo. Llevar una red es complicado o participar en una red es complicado porque todos tenemos, es es tiempo que donamos de servicio de nuestras actividades cotidianas a la organización porque Sí, no. no tiene ningún tipo de ingreso. Y además se entiende que todo el mundo también está buscando sus propios ingresos, ¿no? Y Claro. que tienes tus propias actividades. Y entonces, pues estamos ahí como en el stand-by de si avanzamos, qué no avanzamos o hasta dónde avanzamos. Justo hoy en la mañana estaba yo pensando en mandar mensajito para decir, muchachos, yo por ejemplo en este año tuve un año muy complicado porque tuve un accidente y a partir del accidente en la carretera Jalapa-Coatepec, que ese es otro tema, eh, me cambió. Sí, sí me Me acuerdo. cambió porque yo iba a justo estaba yo con el tema del ACE Ujú. y ahí ya me cambió así 360 Sí, grados la sí vida. estuvo. Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Bueno, yo, la Festa Antigua, la idea es que nosotros nos convirtamos en una asociación civil, Ujú, justamente pues porque siento que es la figura que más nos queda, ujú, ¿no? Obviamente hay que trabajar mucho para poder conseguir los financiamientos, pero por ejemplo en la parte de cultura, en el FONCA, por ejemplo, hay financiamientos a los que no podemos acceder justamente porque no somos asociación civil, ujú, ¿no? Y que nosotros quedamos justamente ahí porque pues somos esta parte de artística, ¿no? ujú. Otra convocatoria que también a la cual no podemos acceder porque no somos asociación civil es el Profest, Ay, claro. ¿no? Ujú, Entonces, eso, por ejemplo, a nosotros en ese sentido, para esas convocatorias que ya son específicas, ¿no? Porque está la de Mega, que son la de grupos artísticos, está la del Profest, está la de coinversiones, ¿no? ujú, Que es más fácil si eres una persona moral, ¿no? ujú, Y por eso es que nosotros nos vamos a convertir o vamos a hacer una asociación civil, ahorita somos un colectivo, ¿no? ujú, Ahí, personitas que somos insistentes con lo que nos gusta. Y justamente eso, ¿no? La parte en la red, nosotros nos integramos a la red justamente porque creemos que sí debe haber políticas culturales para este tipo de proyectos, ¿no? Que justamente que cumplen o pues ahora sí que resuelven las necesidades de la comunidad, ¿no? Y que es demasiado importante tener redes así en cualquier ciudad que tenga una industria cultural. ujú. Y que de alguna manera son estos espacios que puedan dar voz y visibilizar ciertas propuestas, ciertas dinámicas, ciertos proyectos, ¿no? Que no necesariamente son los que están en escena, ¿no? Y que creo que es digamos ya desde el ejercicio de los derechos culturales, la participación de la sociedad, Sí. de la sociedad civil me parece fundamental para que efectivamente podamos construir la ciudad que queremos, ¿no? No solo las políticas, no solo los Ajá. programas, porque somos los que somos y habitamos y vivimos y construimos la ciudad que queremos construir y bueno, concretamente para el sector en el que nosotros estamos aportando además económicamente, porque Sí. aunque parezca que no, sí aportamos y aporta nuestro trabajo de Ujú. manera cotidiana, independientemente que las administraciones públicas vayan y vengan,
los agentes culturales, Seguimos. todas las personas, todos los trabajadores culturales estamos aportando a la economía y al desarrollo de esta localidad. Entonces, sí creo que son espacios importantes que tendrán su propio ciclo o su propia temporalidad, pero que lo importante es que existan, ¿no? Y que en algún momento eso también nos permita tener un acercamiento y una aproximación al diálogo desde las distintas miradas, ¿no? Porque también, digamos, en la construcción, cuando ya estamos hablando de gobernanza, en la construcción de la gobernanza o en el ejercicio de la gobernanza, hay que trabajar desde la diferencia. Claro. Y hay que construir políticas desde la diferencia. Sí, porque ¿no? si No todos si es lo pensamos mismo, igual. No, exacto, no, pues ¿quién piensa igual? Nadie. pues Son contextos totalmente diferentes, el tuyo, el mío, al de los otros, incluso al del ayuntamiento, ¿no? Son contextos totalmente diferentes. Y justamente, ¿cuántos somos en la red ahorita? ¿Cuántos? no sé, yo creo que hemos de estar como unos 15, 18, Ajá. por ahí. Sí. Porque estábamos como en 20, 21. Y son diferentes, ¿no? O sea, está en Son- el caso de música, están ustedes. Escénicos, Ajá, Grifo intervención de Luz. comunitaria, ajá, Sí. productores audiovisuales, había quien estaba en medios, ¿no? Con Eureka Ajá, Medios. sí, es cierto. Sí, Hay varios perfiles, ¿no? Y sí. justamente pues todos son proyectos que van hacia la comunidad, ¿no? Porque sí es muy importante y siento que también, ¿no? A todas las personas que nos están viendo, que tienen proyectos y que siempre tu proyecto va a tener una parte, ¿no? O debería de tener una parte comunitaria, ¿no? Porque yo siento, bueno, en el sentido de, obviamente, cambiando, ¿no? El concepto que decías, no es lo mismo ser emprendedor que ser, trabajar para la comunidad, ¿no? En este caso. Pero, por ejemplo, yo lo veo mucho en todos los proyectos los 10 proyectos pasados, incluso 11 con el de ayer. Todos tienen su parte de emprendimiento, pero también tienen su parte hacia la comunidad, ¿no? Justamente porque esta misma sociedad que te está contratando también tiene una parte que necesita de ti, ¿no? Nosotros lo vemos en el festival con cuestiones tan básicas como que un niño nunca había visto una flauta, ¿no? Que nunca habían escuchado música medieval, ¿no? O que obviamente trabajamos con comunidades, hemos trabajado con comunidades en Acatlán, Naolinco, ¿no? Que justamente son sectores a los que no llegan, ¿no? Y también esa parte de descentralizar la música de Jalapa, ¿no? Porque es otro tema. Ese es otro tema, ¿no? Porque si hablamos de Jalapa, pues todo está muy centralizado aquí, Sí. pero alrededor de Jalapa, ¿qué hay? Yo no veo eventos en Banderilla, yo no veo eventos bueno, en Jico sí, ¿no? Pero, por ejemplo, de música clásica en Jico, ¿no? O incluso hasta en el puerto de Veracruz, ¿no? Donde nada más tienen el IMBA, bueno, que yo siento que están como en más blandito allá porque no hay tanta oferta como acá, ¿no? Entonces, eso está cañón, porque aparte que también, bueno, ya estoy hablando, metiendo otros temas, ¿no? Justamente en Veracruz y Boca, como que la música clásica o la música académica, que es la forma correcta de decirlo, está como muy hacia la alta cultura. Claro. ¿No? Y que no llega al parque, no llega a la colonia, no llega, y eso es algo que nosotros como artistas escénicos o visuales es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque justamente tú no sabes si de ahí va a salir la siguiente promesa, claro, ¿no? O qué estás haciendo, por ejemplo, a mí me ha pasado que me dicen, es que maestra, tú me diste la clase y me diste una perspectiva de la vida diferente a la que yo tenía, ¿no? O conocí que puedes vivir de esto, o conocí que puedes, o que puedo tocar música medieval, ¿no? O incluso que la música de Game of Thrones que me gusta, puedo, componerla, ¿no? Eso justamente es lo que los proyectos que yo siento que si tú tienes un emprendimiento debes de tener a la par, es mi pensar, y yo lo he visto con muchos artistas, tienen que tener una parte para la comunidad porque no solo llena, ¿no? Te llena como artista, sino que nutre a la comunidad como tal. Claro. Es que me parece que en todas las disciplinas, ¿no? O sea, para quienes somos académicos universitarios,
no importa la disciplina en la que nosotros estemos, la producción del conocimiento, la producción del saber, tiene que ver con una realidad social y hay una construcción social. O sea, me parece que lo que tenemos es una construcción social del sentido, de estos saberes, de estos conocimientos. Cuando yo le doy sentido a esto que estoy haciendo, no importa en el campo en el que yo esté participando, y le doy la dimensión de cómo es que incide en esta realidad social y que yo soy un sujeto histórico y que mis acciones están provocando reacciones en otro, y entonces no solo me pienso en lo individual, sino también en la colectividad. Me parece que tomamos, digamos, mucho más en serio la realidad y nuestras aportaciones desde nuestras trincheras. No importa en dónde estemos, digo, porque puedes estar en la taquería o puedo estar ahorita aquí hablando con ustedes o estar en el aula dando la clase. Pero es como tomar conciencia de que estas acciones que yo estoy haciendo o que yo estoy decidiendo a través de mis proyectos, de mis propuestas, tienen una reacción allá afuera, ¿no? Y cómo es que impacta allá afuera y esto cómo se revierte y cómo llega de nuevo a nosotros, porque todo está en una constante afección, digamos, ¿no? Así como moléculas que estamos unas a otras chocando de un momento a otro. Y en ese sentido, es importante mirar hacia afuera y es importante ver a la comunidad y es importante ver, no importa los proyectos que nosotros tengamos, me parece que sean desde el emprendimiento o sean desde la intervención, puede ser que estamos hablando de músicos o digo de públicos o puede ser que estamos hablando de audiencias o estamos hablando de participantes, pero la colectividad ahí está. Y las propuestas, yo sé que sobre todo con el tema de los artistas, que es un tema de creación personal, ¿no? Introspectivo, colectivo, a lo mejor en la construcción, yo qué sé, pero no es para él, no es para ella, claro, es para todos los demás. Y si están todos los demás, me parece que justamente los otros, esos públicos y esas audiencias adquieren un papel súper relevante para saber si esto que yo estoy proponiendo tiene sentido o no para ellos. Y no tener frustración, porque de pronto y no echarle la culpa a los públicos o a las audiencias. Es que no vienen porque no saben, es que no vienen porque no entienden, es que no. No, porque no tienen por qué saberlo, porque no tiene por qué gustarles, porque ellos están en su casa y porque nuestra chamba es ir y convocarlos y acercarnos y aproximarnos y de pronto efectivamente empezar a construir un lenguaje común que le permita a la audiencia o al público de pronto decir, pues mira, puede ser que no lo entiendo, pero sí me gusta, o ya lo voy entendiendo un poquito más, pero no me gustó. Y está bien, porque esa es la decisión que nosotros tenemos como audiencias y como públicos. Y cuando hacemos intervención, justo ahorita estoy dando un taller, bueno, ya estoy terminando unos módulos que estuve impartiendo en un diplomado con el IBEC de gestión cultural, la formación de gestores culturales. El de gestión cultural del IBEC. Ay, ¿tú estás dando ese? Estoy dando los últimos 2 módulos. Ya se fue, ya se acabó. Yo lo tomé en el 2021 ese. Está muy bueno. Sí. Sí, y justamente eso es lo que me gustó de ese curso, que tiene un enfoque comunitario, ¿no? Y que, por ejemplo, yo estudié una maestría en producción, ¿no? O sea, no tiene ese enfoque, ¿no? Y está padre porque sí los verdaderos, los diferentes Veracruz, ¿no? Que existen aquí, ¿no? Y es como está muy interesante ese diplomado. Si eres de Veracruz lo puedes tomar, es en línea. Es en línea y es gratuito. Lo sacan 2 veces al año, la convocatoria. Entonces, pues ves la comunidad y entonces desde ahí dimensionas cuál, digamos, tu trabajo, cuál es el sentido que tiene. Porque no trabajamos, mira, yo lo que les comentaba es que al menos a nosotros como gestores, nuestra chamba, y me parece que en general, para quienes estamos ofreciendo algún tipo de servicio para otros, nuestra chamba es un servicio. Y si es un servicio, estamos en función del otro y de las necesidades del otro y de las expectativas. Y sí tenemos que visibilizar al otro y no irnos así en el sololoquio, ¿no? Así es que yo creo que yo pienso que, bueno, pues entonces váyase usted y
haga su proyecto para usted y véalo usted. Y no piensa en los otros. Vivimos en comunidad y las cosas que nosotros hacemos es en relación con y para otros. O sea, y nosotros estamos en los otros, nosotros. O sea, nosotros. O sea, todo el tiempo estamos en esta construcción de colectividad y creo que desde ahí tenemos mucho más aciertos, o sea, somos mucho más sencillos también, ¿no? Mucho más prudentes, mucho más sensatos Sí, para todo. saber qué tipo de propuestas queremos Sí, claro. presentar, desde dónde las queremos presentar y nos va a ir mejor con nuestros proyectos, porque cuando yo visibilizo y hago mi segmentación de audiencias, de clientes y tal, entonces yo ya sé por dónde. Y si de ahí entonces voy viendo cómo es que yo voy a ir haciendo mi formación de públicos de manera secuenciada, dependiendo, porque entonces voy viendo la complejidad, pero todo el tiempo el otro está presente en este diálogo, en el que yo muchas veces me tengo que silenciar para poder escuchar. Sí, eso es muy interesante porque pasa mucho hablando. Hablamos con los artistas porque la audiencia que tiene aquí el podcast, la mayoría son artistas que quieren emprender o que tienen sus propios proyectos. Y justamente eso, el artista luego solo está en como de yo quiero, y eso pues que ocasiona muchos problemas también en el sentido de querer proyectar, ¿no? De querer, el sentido de proyectar, ¿no? Cómo proyectar mis ideas para que lleguen a las personas correctas, y eso es un problema que yo he visto con la academia, más que nada, en la cuestión música, danza, teatro. En teatro no tanto porque me comentaron algunos que sí llevan clases de gestión, entonces eso está padre. Pero en música no hay como un seguimiento, ¿no? Justamente del sentido de proyectar y es algo que es muy importante. Está increíble la charla, podríamos seguir aquí por horas, pero me gustaría, Adriana, ya para empezar a culminar este capítulo del podcast, que nos dieras o les dieras a las personas que están escuchando el podcast un mensaje así, lo que quieras. Del mundo se va a acabar. No, es cierto. tampoco. No. Pues me parece que somos una comunidad resiliente, somos una comunidad apasionada, somos una comunidad diversa, somos una comunidad que hacemos comunidad y somos una comunidad que tenemos mucho por aprender y mucho por dialogar y mucho por visibilizar, ¿no? Creo que es muy importante que nos escuchemos y que nos miremos y que desde ahí trabajemos de manera colaborativa. Yo sigo pensando y lo voy a seguir repitiendo, que el trabajo colaborativo entre los agentes, yo sé que es muy complicado, yo sé que son de pronto, sí es complicado, porque ves que uno está y el otro está criticando porque y aquello, pero es importante que hagamos comunidad y que todos, o sea, que ponderemos la diferencia y la diversidad y que desde ahí estemos, digamos, construyendo, porque creo que de esa manera podemos tener o podemos allegarnos a mejores condiciones para todos. Sí, claro. Sí, claro, yo quiero estar trabajar en pro de los agentes y obviamente si los agentes están bien, la comunidad va a estar bien porque va a haber demasiada intervención. Y es un tema de sentido común y claro. de supervivencia, ahora sí que para el propio sector. Sí. Que en el ejemplo que es un básico de llegan los chavos músicos, ¿no? Que van iniciando y que les piden que toquen por la cena o por chelas. La cena. No hagan eso, muchachos. Por chelas. Sí, esa estrategia no es buena. Bueno, nos va mal a todos. Sí, no, porque justamente es ese círculo vicioso que queremos romper. Exacto. Y que si tú tienes esa, ahora sí que, por ejemplo, en la parte de profesionalización, si desde un principio, o sea, conoces tu trabajo, ¿no? O sea, lo que cuesta y que no deberías de aceptar las chelas, ¿no? Para tocar, pues
se rompería el ciclo y los restaurantes dejarían de ser eso, ¿no? Exacto. Sí. Y no habría quien toque gratis, y eso es lo que intentamos siempre con la profesionalización. Pues muchas gracias, Adriana. ¿Nos Ay, podrías un gusto. compartir las redes sociales de Idea Morada? ¿Cómo los podemos encontrar? Nos pueden encontrar como Idea Morada, tal cual, así en Facebook. En Instagram también estamos como Idea Morada y en nuestro correo es ideamorada@gmail.com. Ah, muy bien, excelente. Entonces, de todas maneras, aquí en la descripción del video van a poder encontrar todas las redes sociales de Idea Morada, por si quieren conocer las actividades que realizan. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, gracias. por aceptar la invitación, Adriana. Un gusto tenerte aquí. Se tocaron temas que no se habían tocado en el podcast y yo creo que es lo padre de justamente de tener a diferentes agentes, creadores, artistas, ¿no? Que se dedican al arte y la cultura en Jalapa y ahora en otras partes del país. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Creativos Culturales. Tenemos diferentes contenidos sobre gestión cultural, cursos, talleres. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Hasta luego y que tengan bonito día, bonita tarde o bonita noche. Hasta luego. Gracias.